¿Cuántos dicen amén, verdad? De lo que el Señor hace, verdad, en las familias, en todas las personas. Y damos gracias a Dios, verdad, por nuestras hermanas que están bien animadas, verdad. Las miré en el compendio, ya vinieron a apuntarse, quieren estudiar más de la Biblia porque acaban de confesar, verdad, que la Biblia es la que nos muestra el poder de Dios y Dios lo hace real, ¿verdad? Porque la palabra es Cristo, ¿verdad? En una versión de la Biblia nos dice, y entonces su palabra es verdad. Todas las cosas que están escritas ahí, aunque parecen imposibles, son posibles. Todo lo que usted mira ahí, aunque se vea que Dios mueve el mundo y todo, y Él lo hace y lo va a seguir haciendo, porque su palabra tiene poder. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará. Amén. Y vamos a continuar en el mensaje de hoy. De hoy vamos a mirar cómo ser victoriosos. Parte de lo que acabamos, cómo tener victorias así como escuchamos en el testimonio. Es lo que nos va a enseñar el pasaje que vamos a leer hoy, que usted también puede ver esas victorias en su vida, usted puede ver esas obras maravillosas que Dios hace en las familias, en las personas, en cada uno de nosotros, si lo creemos y si aprendemos de su palabra. Vamos a leer esos versículos de Judas, esta carta de Judas, ¿verdad? Pequeña, pero trae un mensaje muy grande para nosotros. Y vamos a leerlo y ahorita vamos a ver el mensaje que casi estamos acabando ya los versículos que tiene este capítulo. Es un solo capítulo. Entonces vamos a ver el versículo 17. Yo voy a leer el 17 y usted va a leer el 18 y hasta finalizar el versículo 23. Hay que busque su Biblia. Los que no tienen Biblia, pues los que tienen compartan con los que no tienen, los hermanos nuevos, si les pueden ayudar para que tengan su Biblia, ya que todos los mensajes son basados en la Biblia. Yo voy a tocar versículo por versículo, estos 7, 8 versículos que están aquí, en sí son 6, 7 versículos, del 17 al 23. Entonces, voy a leer el versículo 17, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes van a leer el 18. Y así uno a uno hasta acabar el 23. Pero vosotros, amados, tened misericordia tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, que no tienen al Espíritu. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias por esta carta de Judas, que nos habló de 3 mensajes hasta hoy, y falta uno más, 4 mensajes importantes para los tiempos en que estamos viviendo hoy. Ayúdenos, oh Dios, a creerlos y a practicar lo que tenemos que practicar. Hoy se nos habla que debemos de practicar lo que nos dice su palabra. Y eso nos va a ayudar a mirar las victorias de nuestras vidas, como acabamos de escuchar el testimonio. Así se va a hacer real en todos y cada uno de nosotros, en cada familia, en cada persona.
usted va a hacer real, oh Dios, su victoria. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y el que sigue a Cristo cada día tendrá victoria. Cada día mirará su gloria. Cada día, oh Dios, recibirá esas bendiciones que usted tiene para sus vidas. Gracias, oh Dios. Ayúdenos a escuchar este mensaje, que ese es el propósito de hoy, para que lo practiquemos, para que estemos preparados en mirar su gloria y su poder, así como lo escuchamos en esta familia, lo escuchamos en varias otras familias y lo vamos a escuchar en todo y en cada uno de los que creamos y sigamos su palabra. Que así sea, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos mirando, ¿verdad?, dos mensajes. Nuestro hermano Jason hablaba, ¿verdad?, acerca de pelear nuestra fe, la batalla de nuestra fe. Y esta carta nos habla de algo bien fuerte, ¿verdad?, que está pasando. En este mundo está moviéndose, ¿verdad? La Biblia dice, el mundo se conmueve, se mueve, quiere cambio, ¿verdad? La naturaleza cambia, pero los que creemos en Dios, dice, tenemos ese deseo de mirar las maravillas de Dios y que lo que Dios promete se haga realidad y que no sea el mundo quien nos contagie, porque el mensaje que dio nuestro pastor Nico fue, ¿verdad?, es de la apostasía. La apostasía siempre ha existido, existió. Él dio los mensajes que fueron expresados del Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que se va a manifestar la apostasía en los tiempos antes de que llegue Jesús, o después de que esté el Señor Jesús, o después de que sea quitado el Espíritu Santo, se va a mirar la apostasía, donde la gente se va a rebelar contra Dios, va a estar hablando cosas que no son agradables a Dios o que contradicen a Dios. Y como miramos el ejemplo que dio el pastor, esas personas no tuvieron, el principal de ellos fue Satanás. Él fue uno que se rebeló, dice, me voy a subir al cielo, me voy a sentar y yo voy a ser el que voy a mandar en el universo. Él fue el principal, cayó en esa apostasía, él no tiene perdón de Dios. Él y todos sus demonios, sus ángeles caídos, no tienen perdón de Dios, porque la apostasía no tiene perdón. Por eso se nos está advirtiendo en este libro o en esta carta, que tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, de caer en la apostasía. Porque el que cae en la apostasía no hay perdón para él. Solamente Dios lo puede rescatar, si se arrepiente. Pero si ustedes miraron, como dijo el pastor, a uno Satanás fue desechado del cielo. Por eso anda haciendo de las suyas en este mundo. Ese fue el principal. El segundo, miramos que las personas fueron tragadas por la tierra porque no quisieron someterse a Moisés ni a Dios, se rebelaron. Ángeles que cayeron, un profeta que por el dinero vendió todo lo que él tenía para poder agarrar dinero y murió también, Balaam. Entonces, todas esas personas, esos mensajes que se nos dan, es la apostasía. Por eso se nos está advirtiendo aquí en este libro, en esta carta, que tengamos cuidado de la apostasía. Y esos fueron los dos mensajes, pero hoy vamos a mirar, como dice el tema o el título, que dice cómo ser victoriosos, cómo tener las victorias, cómo ganar, cómo no caer en lo que cayeron esas personas, cómo no vamos a caer. Y se nos manda a practicar. O sea que si usted practica esto que vamos a mirar hoy, no va a caer usted. No va a caer en esas apostasías que están en el mundo, que van a surgir. Usted no va a caer si usted las practica. Entonces, por esa razón es esta carta. Se nos está diciendo, tengan cuidado, hagan lo que Dios les dice y ustedes serán victoriosos. ¿Cuántos quieren ser victoriosos?
y vamos a ser victoriosos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Mire, vamos a dar un ejemplo como ilustración. Si usted ve todos los boxeadores, para poder ganar una pelea tienen que entrenar. Los equipos para ganar un juego tienen que entrenar. El equipo que entrena bien, se prepara bien, está bien seguro lo que va a hacer, conoce a su rival y sabe sus debilidades y sabe cómo vencerlo. Y él dice, yo estoy bien preparado para eso, va a vencer. Y usted lo ha mirado en el fútbol, ¿verdad? Hay equipos bien fuertes, ¿verdad? Que han ganado muchos campeonatos porque se han preparado. Entonces, con este ejemplo estoy diciendo que Dios nos está diciendo aquí, en este mensaje que vamos a ver, que si nosotros practicamos esto, nos preparamos para practicar todo esto, vamos a vencer todo lo que va a venir en este mundo, todo lo que está pasando en este mundo. Pero nosotros tenemos que practicarlo. Y son 3 cosas que vamos a practicar, que es leyendo la Biblia, practicando la vida espiritual y obedeciendo a Dios. Son 3 cosas sencillas: leyendo la Biblia, practicando la vida espiritual y obedeciendo a Dios. Nosotros estamos estudiando en los compendios, miramos, ¿verdad?, en el primer libro que para entender la Biblia tenemos que observar, comprender, o sea, la interpretación que se nos da, y practicarla. Esas 3 cosas se nos están diciendo aquí. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos observando todo lo que Dios nos habla. Cuando nosotros practicamos la Biblia, hacemos lo que se nos dice es porque comprendemos el mensaje, lo entendemos, sabemos lo que vamos a hacer. Y luego dice obedeciendo, entonces Dios nos dice, pues pon en práctica lo que ya sabes, lo que ya tienes. Y con eso estás completo. Entonces, así ese es el mensaje que se nos da aquí. Y en el libro 2 miramos, ¿verdad?, que Jesús venció las 3 tentaciones por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Aquí están también. El primer punto es la Biblia, la palabra. Entonces, para tener la victoria, tenemos que agarrar la Biblia, y ahorita vamos a mirarla. Y segundo, practicar lo espiritual, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está diciendo, usted va a mirar por qué se hablan esos temas en los estudios, en todo eso, porque es bíblico, está sacado de la Biblia. Se tienen que practicar. Esas no son ideas de un ser humano, son ideas que Dios nos ha dado esos mensajes, y si uno lee todo eso, nos dice, si tú comprendes esto, vas a entender y vas a saber cómo vivir la vida. Y como vamos a mirar hoy, si tú entiendes esto, lo practicas, vas a tener las victorias en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas en tu vida. Y vamos a entrar en el primer punto. Dice el versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, que no tienen al Espíritu. El primer punto nos está diciendo que hagamos memoria de los mensajes de los apóstoles. ¿De quiénes? De los que escribieron la Biblia. Pero Pedro nos dice algo más que eso. En la segunda carta que él escribió, la dedica, si usted ve el capítulo 2, es igualito a este capítulo de Judas. Si usted los lee los dos y los compara, casi tienen un 80-90% similar a todo lo que se dice ahí. Pero Pedro comienza en esa carta, comienza diciendo, por ejemplo, en los versículos del capítulo 1, versículo 19 al 21, dice,
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 nos dice lo que leímos ahorita en Judas. No voy a leer el capítulo 2, como le digo, si usted lo lee es casi similar al capítulo de Judas. Pero Pedro está hablando, primero está diciendo la palabra, lo que es, de dónde viene. Él no está diciendo solamente los apóstoles, él está diciendo toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta en el tiempo en que estaban. Dice, ustedes van a encontrar la luz que ustedes necesitan. Es a través de la Biblia. Pero ya cuando él habla de este mensaje del capítulo 2, dice el versículo 2 y 3 del capítulo 3, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos o días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces Pedro está hablando que el punto principal es que tenemos que agarrar toda la Escritura para nuestra enseñanza, para nuestro comprender, como está diciendo aquí en estos versículos que acabamos de leer de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron ellos? Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Tiene tres cosas estas personas, dice, habrá burladores, se burlarán de las cosas de Dios, como predicó nuestro pastor Nico. Y el versículo 19 habla otras dos cosas, los que causan divisiones, los sexuales que no tienen al Espíritu. Esas personas que se burlan de las cosas de Dios y no toman en serio la palabra de Dios, van a buscar y van a causar divisiones en las iglesias. Y eso se nos está advirtiendo. Hay que tener cuidado de esas personas. Los sexuales, y fíjense lo que dice al último, los que no tienen al Espíritu. Y está en letra mayúscula, está hablando al Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que habla son palabras suyas, son palabras de lo que han estudiado, son palabras del mundo, no son palabras de Dios. No tienen al Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo los vas a conocer? Hay muchos pasajes, nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pablo dice en esos versículos que usted tiene en su hoja, vamos a mirarlos de dónde surgen esas personas, estos que se burlan de las cosas de Dios, estos que causan divisiones, estos que no tienen al Espíritu de Dios, que se dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Por sus frutos se van a conocer. Y dice Pablo, ¿cómo los vamos a conocer? Dice en el capítulo 20, versículo 29 al 31. Estos versículos sí léalos, por eso los puse ahí, los demás no los puse porque son solamente algunas opiniones más para comprender el mensaje, pero estos sí los vamos a leer, versículo 29 al 31, para conocer a esas personas. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, Pablo está hablando aquí de dónde van a surgir esas personas. Primero dice, son lobos rapaces. Como ya miramos, no tienen al Espíritu de Dios, no son cristianos. Son solamente personas, como nuestro Señor Jesucristo dijo, el trigo y la cizaña. Son 2 ramas iguales, pero uno da fruto y el otro no da fruto. Entonces por eso dijo, por sus frutos los vas a conocer. Parecen cristianos los dos, pero por sus frutos se van a conocer. Entonces usted los va a conocer por su manera de vivir. Es lo que dice, son lobos rapaces, se disfrazan de ovejas. Segundo, dice, serán personas que se levantarán entre medio de ustedes mismos. Por eso se nos dice, hay que tener cuidado. Al final vamos a mirar cómo se nos dice que debemos de hacer. Pero esas son las personas que se nos habla aquí. Otra parte que dice, hablan cosas perversas, tras arrastrar a los discípulos, a los que conocen de Dios, a los que son nuevos, los engañan con sus palabrerías para llevárselos, sacarlos de la iglesia. Cuando uno hace eso, realmente no tiene a Dios. Mire, yo he tenido muchas conversaciones con líderes y pastores, y a veces en las iglesias hay gente que hablan muchas cosas de los líderes y los pastores. Y yo nomás los escucho y parece que me quieren convencer de que decir, vamos a atacar a los líderes, a los pastores. Pero yo me pongo a orar a Dios y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios me da ideas para poder hablar con esas personas y les digo, miren, vamos a hacer esto, vamos a orar. Platiquen con las personas, hagan una conversación con ellos y yo voy a estar orando por ustedes. Pero el enemigo a veces me ponía, tú puedes ir y hacer algo. Entonces dije, no, yo no voy a hacer lo que... Yo amo a Dios, yo amo las iglesias y eso es lo que es un cristiano. Se preocupa por las iglesias. El que quiere destruir las iglesias es que no ama a Dios ni a las iglesias. ¿Qué pasó con estas iglesias? El pastor me invitó a tener una conversación por mí y ya le hablé y le dije, mira, hay personas que están así, tiene que platicar con ellas. Y después el pastor me llamó y me dijo, le doy gracias porque usted pudo haberse puesto de acuerdo con ellos y atacarnos, pero no lo hizo. Porque eso no es lo correcto. Lo correcto es platicar, llegar a un acuerdo, orar y que Dios sea quien dé la respuesta. Y ahora esos líderes o esas personas que estaban en dudas, en problemas, ahora trabajan juntos, están unidos, se apoyan los unos a los otros. Entonces, hermanos, a veces esos problemas no son para causar más problemas o divisiones o más problemas a la iglesia, sino es arreglar los asuntos. Y eso es lo que se nos está diciendo aquí, hay que tener cuidado con esas personas. La primera práctica que tenemos que hacer es dejarnos guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios, el que divide es Satanás. El Señor dice, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Él vino para multiplicar. El que quiere dividir y restar es el diablo. Entonces, usted quiere que la iglesia crezca, es que Dios le está diciendo. Si usted quiere que la iglesia se divide o cause problemas, es que el diablo está atacando ahí. Por eso se nos dice aquí que tenemos que tener cuidado con esas personas. Pero para lograr eso, ¿qué vamos a hacer? Dice el punto 2, practicando lo espiritual. Tenemos que echar mano de la Trinidad. En estos versículos 20 al 21, estos 2 versículos nos hablan de la Trinidad.
del poder de Dios, de todo el poder de Dios. Los dos últimos versículos de esta carta va a ser un mensaje, también nos está hablando, hay que echar manos de todo el poder de Dios, el omnipotente, el soberano, el que tiene autoridad por sobre todo. Se nos está diciendo aquí en estos dos versículos, hay que echar mano de la Trinidad, del poder de Dios, y aquí nos dice cómo hacerlo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Nos está hablando que debemos de nosotros edificarnos, ayudarnos, no dividir, no causar problemas en la iglesia, sino ayudarnos para crecer, para madurar, para servir a Dios. Esa es la primera parte. Luego dice, orando en el Espíritu Santo. La iglesia debe estar orando. Yo hace un rato vine y quería orar y no sabía dónde está la oración, ahora ya sé dónde es, ¿verdad? Ahora es acá atrás, ¿verdad? Yo la busqué allá, acá abajo y anduve por todos lados, pero todos estuve orando, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere uno hacer? Orar, se nos invita a orar, orando en el Espíritu Santo. Por eso es la Trinidad, el Espíritu Santo es el que te motiva a orar, Él es el que va a interceder por ti. Él es el que va a pedir el poder de Dios, el que va a gemir por medio de ti para que pidas conforme a la voluntad de Dios, para que Dios sobre en la iglesia, para que Dios trabaje en todos los líderes, en todos los que están sirviendo aquí, para que los nuevos conozcan de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a orar para hacer esa voluntad de Dios. Número 3, que dice aquí, conservaos en el amor de Dios. Está hablando del Padre. Y allí usted en su hoja puse eso porque ese punto es muy importante. Conservaos en el amor de Dios, Dios Padre. Un mandamiento nuevo que nos dicen esos dos versículos de Juan, capítulo 13, 34 y 35. Vamos a leerlos. Juan capítulo 13, 34 y 35. Fíjense lo que se nos está diciendo en estos dos versículos. Esto es muy importante. Tú puedes tener todos los dones, puedes tener todos los ministerios, puedes hacer muchas cosas para Dios, pero si no tienes esto, de nada te sirve, dice el apóstol Pablo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es un nuevo mandamiento. Por eso uno dice, tiene los 10 mandamientos, más este es el mandamiento número 11, pero no es el mandamiento número 11, sino que este es el mandamiento que se nos dice que la fe y la esperanza pasarán, pero el amor permanece para siempre. El amor siempre debe estar en nosotros para siempre. Por eso dice aquí, ¿verdad? Conservaos en el amor de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros, apoyarnos, ayudarnos, como estamos mirando, ¿verdad? Orar los unos por los otros, edificarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, como se nos está diciendo aquí. Y el cuarto punto dice el versículo 21, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tomamos la Santa Cena, eso es lo que se nos dice, ¿verdad? Que al tomarla dice, es para que tengas memoria de lo que el sacrificio de Cristo y de su venida. Entonces nosotros estamos esperando la venida del Señor. Él va a venir. A veces miramos este mundo que se mueve y hasta hay momentos que le decimos al Señor, como dijo el profeta del Apocalipsis, ven Señor Jesús. A veces ya le decimos, ven Señor, porque este mundo ya no se puede, ¿verdad? Está muy mal, está muy descontrolado. Ya no podemos, donde quiera que nos metemos, especialmente yo a veces me meto en las redes y
Y cuando estoy mero en los servicios, ahí vienen los ataques hasta por medio de iglesias, se mete la maldad ahí. Veo hasta el diablo y cuando voy digo, pues, ¿y por qué siempre tiene que ser en los servicios? Porque el diablo está bien atento, ¿verdad? Quiere ver cómo perturbar a la iglesia. O sea, el pecado está en todo lugar. Ya no podemos, ¿verdad? Estar confiados, porque el pecado está bien fuerte, ¿verdad? En todo lugar. Entonces, por eso se nos dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros estamos esperando la venida del Señor para que nos lleve a estar con Él en su reino. Pero antes de eso se nos dice en los versículos 22 y 23, que es el último punto, obedeciendo a Dios. Aquí se nos dice que debemos antes de que el Señor venga, tenemos que ayudar a 3 tipos de personas. En este mundo hay 3 tipos de personas, según estos versículos. Vea lo que dice el versículo 22 y 23. El 22 dice 1 y el 23 dice de 2. Primero dice, a algunos que dudan, convéncelos. Cuando la iglesia tiene muchos problemas, los nuevos tienen muchas dudas. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué los líderes? ¿Por qué la gente está criticando? No sé qué pasará aquí. Entonces se ponen en dudas. ¿Está bien que sigan esta iglesia o qué hago? Aquí se nos está diciendo, convéncelos. ¿Cómo los vamos a convencer? Esta iglesia, como acabo de decir, está haciendo una buena obra trayendo la palabra de Dios, el compendio que se está ofreciendo. De esos 6 libros, ¿verdad?, que son para capacitarnos. Tenemos que motivarnos, ayudarlos, decir a estas personas, ingresa a estos cursos, estudia, prepárate, allí vas a aprender la palabra de Dios. Estos cursos yo los he estudiado y los apruebo porque yo veo que están el 80, el 90% bíblicos, están agarrados de la Biblia. Por esa razón, yo les aconsejo que sí estudien, ¿verdad? Porque ya miramos el primer punto. Para poder prepararte, tienes que seguir los consejos de los apóstoles, de toda la Biblia, porque ahí está la fuerza, el poder de Dios para tu vida. Por eso vuelvo a decir, la iglesia tienes ayuda. ¿Quieres ayudar a esos nuevos a convencerlos? Motívalos, o tú mismo que ya estás estudiando, ¿verdad? Cada libro que se acaba, tú ya puedes ayudar a otros, a darles estudios, a darles enseñanzas. Esa es una de las maneras. La segunda persona en el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Quiénes son esas personas? Los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, como los que nos visitan por primera vez, o personas que no van a las iglesias. A ellos tenemos, como dice aquí, arrebatándolos del fuego, está diciendo que esas personas necesitan el mensaje para venir a los caminos de Dios, para que sean rescatados del infierno, a entrar a la gloria de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es a través de la salvación que Él nos da. A esas personas tenemos que ayudar. Hay mucho trabajo para hacer. Los libros que vuelvo a decir de los compendios siempre nos están motivando. Comparte el mensaje, habla el mensaje, invita a otros a estudiar y especialmente a los nuevos, ¿verdad? Darles el mensaje de salvación. Entonces esas son las segundas personas. La tercera persona que dice aquí, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso se está refiriendo a los que están cayendo en la apostasía, a los que nos está hablando este libro o esta carta, a esos que están causando divisiones, problemas en la iglesia. No los condenes. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Ten misericordia de ellos. Ayúdalos. Primero, ora por ellos.
es bien difícil convencerlos con palabras. Yo he ido a hablar con personas y me dicen, yo ya sé todo, no tienes por qué decirme eso, yo ya lo sé. Eso solamente Dios los puede convencer. Pero tenemos que tener misericordia de ellos. No hay que condenarlo, decir, este ya no sirve, que se vaya de la iglesia ya. No, aquí se nos está diciendo, ten misericordia de ellos, así como el Señor ha tenido misericordia. Quizás se conviertan, quizás se arrepientan. Es lo que se nos está diciendo aquí. Pero dice, se nos advierte también, pero tened temor, no te dejes contaminar por ellos. Temor quiere decir, no te confíes, sino que ayuda a esas personas. Entonces, ¿sí se puede ayudar a esos tipos de personas que están causando problemas? Sí, sí se pueden ayudar. Hay que orar por ellos. Como vuelvo a decir, lo que acabo de dar, el testimonio que di, son solamente platicar, llegar a un acuerdo y estar orando para que Dios esté obrando, como decían las hermanas, ¿verdad? Dios está trabajando. Cuando Él se mete en algo, Él está trabajando. Así lo hace Él siempre. Él con su poder está trabajando. Nosotros dormimos, pero Él está ahí trabajando, viendo cómo va a ayudarnos. Entonces, como conclusión, hermanos, usted tiene en su hoja, tiene 5 versículos que se nos hablan de 7 cosas que tenemos que hacer, según esta carta, para mirar la victoria en nuestra vida, para ser victoriosos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo 3. Dice, es el mensaje que dio nuestro hermano Jason. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pelea la batalla de tu fe. Pelea tu fe. ¿Se acuerdan del mensaje del hermano Jason? ¿O ya se les olvidó? Hay que pelear la batalla. Este mundo está bien confuso, pero tú sigue la batalla que Cristo te ha dado de poder seguir sus caminos. Ese es el primero. 2, es el versículo, todas están en los versículos que acabo de dar yo ahorita. La otra está en el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, la enseñanza, la Biblia, vuelvo a decir, involúcrate en las cosas de Dios, en el mensaje de Dios. Aprende de Dios, aprende de la Biblia. Aquí en esos libros que estamos compartiendo, vas a aprender muchas cosas para tu vida. Vas a crecer espiritualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Número 3, dice el versículo 22. Son de los 4 puntos que acabo de dar. Del 22 del 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. O sea que está diciendo, edifíquense en la fe los unos a los otros. Y ahí ese mismo versículo dice la otra parte, orando en el Espíritu Santo. Hay que orar los unos por los otros. Versículo 21, que eso viene siendo ya son 4 puntos. El 21 tiene otro, 2 más. Conservaos en el amor de Dios, o sea, amarnos los unos a los otros. Y 6, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
hay que seguir esperando al Señor porque Él viene pronto. Y por último, tener misericordia de esos tres tipos de personas: a los que dudan, a los que no conocen de Dios, a los que están causando problemas en la iglesia. A esas tres personas, ten misericordia de ellos y ayúdalos. Entonces, hermanos, este es el resumen del mensaje. Esto es lo que se nos está pidiendo que hagamos. Si practicamos esto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el tema del mensaje? Seremos victoriosos. Qué bueno, hermanos, que se aprendió, por lo menos con una que ya aprendió, con eso, ¿verdad? Ya nos... Seremos victoriosos. Entonces vamos a ir en oración, vamos a orar a Dios. No sé cuál es tu necesidad, pero recuerda el testimonio de las hermanas. Eso que acaban de decir no es algo sencillo, es un poder que Dios hace, porque ellas miraron la clave que fue, estuvieron orando, ¿verdad? Pidieron oración. Están incluidos todos estos puntos que acabamos de ver. Por eso tenemos que practicar todos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la fe que nos ha dado. Sabemos que no es fácil batallar o seguir estos caminos, porque este mundo está lleno de tentaciones, de problemas. Pero nosotros creemos, oh Dios, en su misericordia, creemos que el llamado que usted nos ha dado es para que nosotros, oh Dios, lo vivamos, lo practiquemos. Padre, le damos gracias. Gracias por su palabra, la cual nos da toda la enseñanza que necesitamos. Este mundo se ha movido, ha tenido muchos cambios, pero todo ha sucedido de acuerdo a su palabra. Y como hemos escuchado, sabemos que el cielo y la tierra pasarán, este mundo cambiará, tendrá muchas cosas en lo que va a suceder o lo que ha sucedido, como miramos en la pandemia, donde usted, oh Dios, habló, conmovió al mundo, lo hizo ver que necesitaban de su ayuda. Muchos de nosotros creímos, nos humillamos y estamos, oh Dios, creciendo y buscando cada día más esta fe que usted nos ha dado, porque su palabra es verdad. Pero ahora el mundo está volviendo otra vez a lo mismo, a lo peor todavía. Le rogamos, oh Dios, que tenga misericordia de todas estas personas, de todas estas gentes. Ayúdenos, oh Dios, a edificarnos, a seguir la fe, a seguir, oh Dios, apoyándonos, ayudándonos en que sigamos unidos, juntos, en esta fe que usted nos ha dado. Ayúdenos, oh Dios, para poder estar orando los unos por los otros, para ayudarnos, llevarnos en las oraciones, como miramos este testimonio de donde usted usó a esta hermana, esta iglesia, y quizás muchos más estuvieron orando, apoyando, y usted dice que donde hay dos que se ponen de acuerdo, usted hará que todo se haga real, oh Dios. Y usted hizo real las peticiones de nuestras hermanas, así hará también en todas las necesidades que tiene su iglesia. Ayúdenlos a estar unidos, a amarnos los unos a los otros, que eso es otro de los puntos donde usted nos dice que debemos de amarnos. Ese amor que usted nos ha mandado que tengamos, que es como un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ayúdenos, oh Dios, a caminar en esa unidad, a poder esperar su venida con esa unidad, con ese deseo de servir, de trabajar, y que tengamos compasión de todos los que pasan necesidades, a los que tienen dudas. Ayúdenos a motivarlos a que sigan sus caminos, a compartir nuestra fe, a compartir lo que usted nos ha enseñado, a ayudar, oh Dios, a aquellos que todavía no escuchan bien su palabra, no la han comprendido. Quizás hoy en este día hay alguien que nos
está aquí, que no ha comprendido el mensaje de salvación, donde usted le hace ver que lo ama y quiere darle vida eterna, que quiere perdonar sus pecados y quiere venir a su vida y quiere darle ese nuevo caminar, esa nueva fe en su vida, oh Dios. Ayude a todos los que nos escuchan, a los que estén aquí, que todavía tengan esa duda y que todavía no están convencidos de que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Que usted, oh Dios, les conceda ese privilegio de hacerlo y poder decir: Señor, yo quiero seguir esa fe, yo quiero seguir tus caminos, yo quiero salir de esta vida y seguir la vida que tú ofreces y que tú das y que yo he escuchado en muchos testimonios y veo, y aún en la iglesia, en las alabanzas, en todos lugares veo cómo usted muestra ese amor y se manifiesta. Yo quiero tener esa relación también. Que usted, oh Dios, toque esas vidas, sus corazones. Y a los que están, oh Dios, pasando momentos difíciles, que quizás están escuchando mensajes de personas que no están siendo guiadas por usted, que en este mundo también hay muchos mensajes que analicemos, oh Dios, si son bíblicos, y si esas personas solamente hablan por hablar, que aún ni se dejan ver, que no solamente están dando mensajes para confundir a la gente, para desviarlos de sus caminos. Oramos, oh Dios, que tenga misericordia de ellos y que tenga misericordia de los que los escuchan, para que no hagan caso de eso, sino que usted, oh Dios, les dé de su palabra, que hagan lo que la iglesia practica, no lo que otras iglesias practican. Con esas personas, como vuelvo a decir, ni se dejan ver, solamente hablan. Y no sabemos si son cristianos o no son cristianos. Y ya miramos, oh Dios, que hay gente así. No tienen al Espíritu, son burladores, son personas que causan divisiones, son personas que desvían las iglesias. Oramos por todos ellos, oh Dios. Sabemos que esta carta fue escrita especialmente para ellos. Y yo sé que usted les habló en esta pandemia que pasó, pero ya están volviendo otra vez. Pero seguimos orando, Dios, y que usted no nos mande otra cosa más fuerte para hablarles a ellos también, para hablar a este mundo, porque todas esas cosas pasan, oh Dios. Usted mira todo eso y no se va a quedar callado, sino va a hablar a este mundo para que comprendamos que esa no es la manera como usted quiere que vivamos. Por eso, Dios, ayude a sus iglesias, ayude a su iglesia al camino, ayude a todas las iglesias del Village Bible Church en todos los lugares, para que sean, oh Dios, levantadas, ya que todos llevamos el mismo mensaje, estamos hablando de los mismos temas. Que usted nos ayude, oh Dios, para poder rechazar todo eso que no es suyo. Ayúdenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.